persona se pervierte de pronto, de un día a otro, ¿sabe por qué? Porque en su corazón guardó esa ambición de dinero y de querer tener más. Entonces, hasta un punto de su vida, las ganancias siempre fueron honestas, por medios legítimos, pero lo que estaba ilegítimo era la intención de su corazón. Esa intención ilegítima del corazón, ¿sabe a qué lo lleva? A que en un momento, el menos pensado, esa persona se dé vuelta y se pervierta. Y ya no le importe cómo va a recibir ganancias con tal de recibirlas. Pero un obispo del Señor no está poniendo sus ojos en las ganancias y sabe que todo lo que recibe, lo recibe de manera honesta. No estamos queriendo decir que el obispo tiene que tener poco o vivir con poco o vivir pobremente. Quiero hacer esta aclaración, porque en ningún momento, por decir que no sea amigo del dinero, está diciendo la palabra que viva como pobre. Estoy siendo claro. Por el contrario, sabemos que el Señor quiere enriquecer a todos. Y qué mejor que un obispo que está representando a Jesucristo ante la Iglesia pueda ser un ejemplo también de esta verdad. Pero ¿sabe qué va a recibir la Iglesia? No solamente un ejemplo de prosperidad. La Iglesia recibirá un ejemplo de honestidad e integridad de corazón. Porque verá que ese que le está dirigiendo y le está guiando tiene un corazón íntegro para Dios y que siempre todo lo que recibe lo ha recibido como prosperidad y bendición venida de las manos del Señor. Hay dos cualidades que están muy ligadas, amable y apacible. Un amable es el que se distingue por tener un carácter equitativo, razonable, justo, considerado. Es una persona que tiene capacidad para determinar, por ejemplo, el derecho, aquí está el derecho, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, ok, aquí está la ley, pero esta persona sabe aplicar el espíritu de la ley, o sea, lo que está debajo de la letra. Esta es una persona que desarrolla esta cualidad, obviamente con la dirección del Espíritu Santo. Entonces, cuando esta persona actúa, el punto de equilibrio establece que si bien conoce la letra de la ley, siempre va a aplicar el espíritu de la ley. Y está ligado al apacible, porque el apacible, conjuntamente con el amable, es la persona pacificadora, o sea, es la persona que busca la paz en todo momento, contrario a lo que Dani dijo, el litigioso, el buscapleito, el golpeador. ¿Ven? El punto de equilibrio. Seguimos. Bien. A mí aparentemente me tocaron todos los que tienen que ver con dinero. Porque el siguiente dice no avaro. Un avaro nunca está contento con lo que tiene y siempre procura tener más. Generalmente codicia lo de otros. Es amante del dinero, sea que lo posea o que no lo posea. Es mezquino y tacaño. Por eso tiene como prioridad guardar y acumular. La palabra dice no avaro, que no tenga ninguna de estas cosas que yo le acabo de decir. Ahora bien, justamente uno tiene que ver estas cosas delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces estas cosas nos fueron enseñadas aún culturalmente. Mi abuelo siempre decía, hay que guardar. Hay que guardar. Si tú tienes, guarda, no lo desaproveches. Y Neu dice que sí, porque los que vienen de España tienen esta mentalidad. Mi abuelo, me estoy refiriendo al materno, era español. Siempre esta mentalidad. Guarda, de guerra. Como venían de la escasez absoluta, entonces siempre guarda. Pero ¿sabe qué? Esto llevado al terreno del reino de los cielos, esto ya no pertenece. Porque en el reino, el primero en darlo todo, ¿quién fue? Dios. Jesucristo dio a todo lo que tenía y lo más grande que tenía por beneficio de la humanidad. Quiere decir que el ser no avaro es no solamente que no está buscando más y más y más y más y más, sino que practica la generosidad. Es generoso de corazón y siempre está dispuesto a dar. Importante decir que eso no está contradiciendo la importancia de ahorrar. Lo que está diciendo es que cuando empezamos a guardar bajo un espíritu equivocado, entonces no nos está gobernando ni el Señor ni el Espíritu Santo y nos está gobernando la tacañería
cuando está gobernando simplemente ver que una cuenta esté abultada. Entonces cuando el Señor quiere hablar y pedir algo, imagínate, te va a doler pero hasta el alma, porque... Y lloras 5 días después que te pidió 100 pesos, porque... Veo, claro, que es un espíritu equivocado, el espíritu del reino es de generosidad. Bien importante esto. Dani, perdón, que quiero aclarar algo a eso. Claro. Cuando una persona ahorra, también Dios le va a dar la oportunidad de invertir. Claro. ¿Saben? Hay un principio. Antes que el hombre cayera en el pecado, Dios le dijo a Adán y Eva, fructifiquen y multipliquen. Uno no ahorra para los tiempos en que no va a haber. Uno ahorra con mentalidad de reino, invierte, no para tener más, para multiplicar. O sea, es una mentalidad absolutamente diferente, pero tiene que ver con el reino. Y agrego que Pablo dice, para que sean multiplicados y para que puedan seguir dando más abundantemente. Claro. Quiere decir que somos multiplicados ¿para qué? Para dar más. Para dar. Ese es el corazón de la gente del reino de Dios. Amén. Luego dice, empiezo con la parte solamente de Timoteo, porque esta cualidad está en Timoteo y ampliada en Tito. Dice que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es decir, es una persona que debe gobernar, debe dirigir, debe presidir, debe ir delante de su casa. ¿Por qué? Porque la muestra de una buena dirección, de un buen gobierno en su casa, de tener hijos educados en la palabra del Señor, instruidos en el consejo del Señor, hijos que están en el Señor, me está mostrando que esa persona va a tener la capacidad, obviamente, de dirigir la iglesia del Señor adecuadamente, porque me lo está mostrando primero en el terreno menor, que es el terreno de su familia, su esposa y sus hijos. Pero Tito agrega algo, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de libertinaje o disolución, usa la Reina Valera, ni de rebeldía. Me paré en algo. Alguno diría, bueno, ahí lo que está diciendo y lo que está agregando es que no puede tener hijos libertinos, desenfrenados ni rebeldes. No. Está diciendo algo más alto que eso. ¿Cómo? Sí, si lee bien, que no estén acusados, ni siquiera pueden ser sospechosos de ser libertinos o de ser rebeldes. Ahora bien, ¿qué ocurre si alguien me dice tengo un llamado, pero esto no está funcionando, y sus hijos sí son libertinos, y sus hijos sí son rebeldes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Debe continuar en su llamado? No, mi amigo, debe sentarse. Debe buscar la restauración de su vida y de su casa. Debe buscar ser ministrado, restaurado y con humildad hasta que esas cosas estén en orden. Y cuando esa restauración esté confirmada, podrá volver a ejercer el ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio no es un trabajo que realizamos para mantenernos económicamente. En la actualidad, el ministerio está tomado como un lugar donde voy a un seminario y dice, pero no puede ser, yo lo único que sé hacer es ser pastor. Hace 25 años que lo único que sé es ser pastor y ahora tengo 50 años y ahora tengo este problema y me quitaron el pastorado. Imagínense lo que me hicieron. ¿Lo que me hicieron? O sea, que tú tomaste el pastorado como una fuente para vivir. No, perdóname, estos 5 ministerios no te fueron dados para vivir de ellos. Está bien que el que predica la palabra vive de la palabra, pero no es un trabajo en el que tú te presentas el currículum y te toman y te dan un empleo y te dice que ganas tanto. Si tú tomas el ministerio así, ese ministerio no lo estableció Jesucristo. Jesucristo nunca lo estableció para que los ministros vivieran del ministerio. Claro, por consiguiente, cuando eres un buen ministro de Jesucristo, el Señor te va a permitir que los que trabajan en el Evangelio vivan y reciban del Evangelio, pero eso es en otro espíritu. Claro. No es un trabajo que se realiza, le voy a explicar por qué. Porque es una vida que se imparte. Porque dice Tito 1:6, más abajo dice, porque ellos son dispensadores de Dios. O sea, no es un trabajo, no es que ya hice el trabajo de pastor, ya prediqué este domingo, fue tremendo. Administradores también dice. Dice, tú eres un dispensador, eres un administrador de Dios. O sea, Dios pasa a través de ti para dispensarle algo a la gente que está cuidando. ¿Qué tiene que ver eso con un trabajo que hago?